Ok, entonces, bueno, estas webinars semanales me parecen excelentes. El profesor Alfredo ha hecho un buen trabajo integrándonos y uniéndonos sin importar las fronteras y la distancia. De hecho, yo ahora me encuentro físicamente en California, donde tenemos un cielo gris rosado debido a los incendios, con una calidad del aire pésima, pero bueno, vamos ahí saliendo adelante y con todo y la pandemia. Y esta presentación yo la he dividido en varias partes para no aburrirlos. Primero contarles un poco de mi background, que ya el doctor Alfredo adelantó bastante, así que voy a ser muy breve. La segunda parte va a ser acerca de conceptos básicos de nanotecnología, ya que sé que aquí también hay estudiantes de grado, no solo de posgrado, así que algunos tal vez necesitan una refrescadita, y también si nos están viendo en el video de YouTube y tal vez no tienen los conceptos básicos, es importante recordarlos y conocerlos. Y la parte 3 es acerca de nanotecnología y construcción, que es el tema en el que voy a ahondar, pero no sin antes ir a la parte de una alianza academia-industria, que es lo que nos permitió realmente desarrollar esta investigación. Y la parte 5 es acerca de nanotubos de carbono para materiales de base de cemento, que es el nombre de esta charla, en la que voy a hablar del proyecto de investigación que desarrollamos y de la publicación que pudimos desarrollar y publicar finalmente este año. Y por último, algo muy importante que tal vez no se habla tan seguido es la parte de nanomateriales de construcción y seguridad, y es importante para mantener todos los protocolos adecuados. Así que voy a pasar a la siguiente, que es la parte de mi background. Como bien comentó el profesor, yo soy guatemalteca, viajé de España para un postdoc y para un doctorado en el tema de porfirinas y grafeno y fulerenos para hacer las células solares. Y posteriormente regresé a Guate con una beca Fulbright. Pude viajar a Estados Unidos, a la Universidad de California, en Berkeley, para hacer una investigación de microredes de energía, en donde era más enfocado no en la parte química de poder modificar las moléculas, sino en el poder encontrar indicadores sostenibles para microredes de energía en comunidades rurales aisladas. Así que esa fue mi primera experiencia realmente saltando del campo de la química y el laboratorio al campo más aplicado en comunidades más adecuado a lo que se vivía en Guatemala en cuanto a las necesidades de electrificación. Regresé a Guatemala en 2016 y me incorporé ya como profesora interina, investigadora, trabajando para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y desde 2019 pasé a ser profesora afiliada, que eso me permite más flexibilidad para viajar entre California y Guatemala, y trabajo con News on Road en este proyecto de electrificación rural en Guatemala. News on Road es una empresa de base tecnológica que nació de la investigación de proyectos de investigación en UC Berkeley. Es una empresa joven, tiene 6 años de vida, con su principal tecnología es el software y los dispositivos IoT con base a sensores para poder optimizar este tipo de sistemas. Y voy a pasar a la siguiente. Algo de mi background es que yo trabajaba en células solares, en las mejores eficiencias de células solares. Como pueden ver aquí, esta gráfica de NREL. No sé si hay aquí personas trabajando con este tema. Me pareció que lo he visto en otras conferencias y por eso me pareció relevante colocarlo, porque, por ejemplo, la profesora Raquel, que está haciendo un magnífico trabajo con el tema de perovskitas. Como ven, aquí la gráfica se ve gigante y liderando siempre las células solares de multijunction con aplicaciones aeroespaciales. Y luego vemos las más comunes que podemos encontrar en nuestros países, en las casas y en diferentes lugares, que son las de silicio, que son las que están con azul, que en medio de la gráfica. Y pueden ver también la parte de abajo, que es la más interesante para mí y para mi doctorado, que fue la de células solares emergentes, y es donde hay mucha investigación que está siendo desarrollada actualmente. Y entonces les hice un zoom aquí a las células solares emergentes. En mi investigación doctoral, yo estudié las células sensibilizadas por colorante, las de Gratzel,
algunos de ustedes creo que han escuchado de estas. Y si alguno me puede dar su retroalimentación, quisiera conocer si alguien de ustedes ha trabajado con este tipo de células solares emergentes. Bueno, de momento no tenemos a nadie, así que voy a seguir. Seguro nos estarán viendo en el video de YouTube después. Y, por ejemplo, aquí vemos algo muy interesante. Yo empecé mi doctorado en 2011, donde empezaron también a subir la eficiencia de las células bulk heteroduction. Esas son las que yo desarrollé también durante el doctorado. Hicimos varios estudios, llegamos a un 8% de eficiencia. En el tema de porfirinas íbamos muy bien con el tema de eficiencia y del tipo de molécula que estábamos desarrollando, hasta que aparecieron las perovskitas, y las perovskitas vinieron a transformar el tema de las células solares emergentes. Como les mencionó la doctora Raquel, es de las que está haciendo cosas increíbles con este tema, y ven que las perovskitas, la primera publicación que hay de ellas es 2013, con una eficiencia como del 14%, transformaron realmente el mundo de las células solares emergentes. Ahora ya van con una eficiencia de un 26%, vemos estas perovskitas tipo tándem que van a la cabeza de esta gráfica. Así que los motivos, si a ustedes les llama la atención estudiar este tipo de células solares emergentes, creo que las perovskitas son una buena apuesta para poder avanzar. Y eso es un tema bastante competitivo, pero creo que vale la pena explorarlo y tienen unos resultados increíbles. Y aquí les doy el ejemplo de la que está hasta el momento reportada como la de mejor eficiencia, con un 29.15%. Científicos de Helmholtz Zentrum Berlin fueron los que desarrollaron esta perovskita de silicio. Y como parte del doctorado, pues también pude desarrollar la mayoría de mis publicaciones. Y gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, al doctor Fernando Langa, al Instituto Catalán de Investigación de Química, a la Universidad del Paso, Texas, con quienes hicimos colaboraciones con el doctor Luis Echegoyen, y también al Instituto de Información Tecnológica de India, que fue realmente el profesor Ganesh Sharma quien vino a mejorar muchísimo la manera en la que estaban siendo colocadas las porfirinas dadoras y los grupos aceptores para mejorar la eficiencia. Mi trabajo se enfocaba más en la parte sintética de las moléculas orgánicas, el diseño de las mismas y la caracterización. Así que, ya terminando con esto, voy a empezar a hablar de algunos principios básicos de nanotecnología para los que no están relacionados con el tema. Y la fisión de Feynman es algo muy importante, la hemos escuchado mucho los que estamos relacionados con el tema, pero nos hace reflexionar que fue desde 1959 cuando él habló de jugar con los átomos, de leyes diferentes, de nuevas posibilidades. ¿Cuánto tiempo no ha pasado desde ese entonces? Y aún en nuestros países, en Latinoamérica, cuando hablamos de nanotecnología, pareciera que estuviéramos hablando de algo irreal, de algo que solo existe para los trajes de los superhéroes, de algo que solo puede invertir una empresa con mucho dinero, con muchos fondos, y no hay tanta popularización de lo que es la nanotecnología aplicada o la nanotecnología teórica y todo lo que se ha logrado de momento. Así que también es importante mencionar la visión de Drexler, quien escribió en 1986 los motores de la creación y los sistemas de ingeniería a nivel molecular. Así que son reflexiones porque han pasado tantas décadas desde estos padres de la nanotecnología, por así decirlo, y todavía seguimos en algunos de nuestros países pensando que esto es futurista. Y hablamos de la nanociencia cuando hablamos de estudiar sistemas a nivel nanométrico, nano es 10 a la menos 9 y se considera una nanoescala entre 0.1 y 100 nanómetros. Para los que no están relacionados con esto, al ser más pequeño, más superficie relativa, es más reactivo, más rápido, mayor almacenamiento, formas diferentes, efectos cuánticos. Entonces, todas esas son algunas de las propiedades. Para los que todavía no han captado qué es el tamaño de la nanoescala, les puse este ejemplo muy sencillo de una gota de lluvia, por ejemplo, aproximadamente 2.5 milímetros de diámetro.
Y si nos imaginamos algo 1000 veces más pequeño, podríamos pensar en una bacteria de aproximadamente 2.5 micrómetros de largo. Y si nos imaginamos algo 1000 veces más pequeño, podríamos pensar en el ADN con 2.5 nanómetros de diámetro. Entonces, a ese tamaño estamos hablando. Cuando hablamos de nanotecnología, hablamos del estudio, diseño, creación, síntesis y manipulación de sistemas con la nanoescala. Y hablamos de dos propiedades muy importantes que son la mecánica cuántica y la superficie. Y también hablamos de dos tipos de transformaciones o dos tipos de procesos diferentes, que son top-down, que es desde lo más grande hasta lo más pequeño, y bottom-up, que es lo más constructivo desde lo más pequeño hasta lo más grande, que puede ser más una forma química de sintetizar desde moléculas hasta hacer nanoestructuras de diferentes formas. Entonces, usualmente o tradicionalmente en el pasado se hablaba que una era la manera de los físicos y otra era la manera de los químicos, pero en realidad esto va cambiando, transformando y cada día es algo nuevo. Para los que todavía no están relacionados con el tema y piensan en los microscopios convencionales, que es algo así muy común, que todos conocemos, todos en nuestros países lo hemos visto, lo hemos utilizado, vemos que la escala a la que llega un microscopio convencional no se compara con otros microscopios más avanzados como son el electrónico de barrido, microscopio electrónico de transmisión, el de barrido túnel, el de fuerza atómica, que son microscopios que ya llegan hasta la escala nanométrica y nos permiten ver cosas mucho más avanzadas. Y estos últimos dos que coloqué aquí son interesantes porque no solo permiten ver, sino también permiten poder mover o poder hacer ciertas características diferentes. Ya, por ejemplo, con el microscopio de fuerza atómica no necesitamos que la muestra esté recubierta en algún metal, sino puede ser muestras orgánicas las que se pueden examinar desde esto. Así que aquí hay unas fotografías de ejemplos del SEM, del STM, del TEM, de la FM, y vemos cómo se ve el polen, cómo se ve el virus de polio, cómo se ve el ADN. Si buscamos algo tan sencillo como el benceno, por ejemplo, antes nos imaginábamos cómo era una estructura, ahora podemos ver. Entonces es algo increíble que la tecnología nos ha permitido en los últimos años. Cuando hablamos de nanoformas de carbono, no sé, a ustedes, por supuesto, ya son de otra época, no les pasó lo mismo que a mí, pero a mí en la escuela me enseñaron en primaria que los alótropos del carbono eran solo 3. Era el de lápiz, el de carbón con el que asábamos la carne y el diamante, no había más. Sin embargo, sabemos que eso no es así, que hay muchos alótropos de carbono y dentro de ellos puedo mencionar el fullereno, los nanotubos de carbono y los grafenos, que son los que nos interesan a esta escala nanométrica. Cuando hablamos de fullereno hablamos de algo 0,2 o 0 dimensión, es como un punto. Y luego nanotubos de carbono, hablamos de una dimensión que tiene una dimensión de diámetro nanométrico, pero es mucho más largo que la escala nano. Y el grafeno es una capa plana. Entonces podemos imaginarnos que esa capa plana de grafeno, si la hacemos tubular, se convierte en nanotubos de carbono o podemos imaginarnos que esta pelota de carbonos se puede extender y formar un grafeno. Entonces, como para tener una idea de cómo es la estructura de estos materiales a grandes rasgos. Luego, cada una tiene sus propias propiedades y cómo están estructurados, cómo se pueden modificar. Y es importante saber que las aplicaciones de la nanotecnología no solo van en una área, sino en muchísimas áreas por la misma flexibilidad y diferencia entre cómo se comportan sus materiales. Entonces, desde la cosmética vemos ya productos, por ejemplo, antiarrugas. Yo todavía no uso de esos, pero me imagino que hay muchas mamás de ustedes que tal vez ya lo están utilizando y se leen las etiquetas, pueden ver ahí que usan algún tipo de nano oro o nanopartículas para poder mejorar en las propiedades de las membranas lípidas y poder mejorar sus resultados en cuanto a poder apoyar con la piel. También hay catalizadores que utilizan para procesos de purificación de agua, como las zeolitas, que es algo que ya está aplicado, que se usa en filtros y es súper interesante. En medicina podemos ver que no solo hay tratamientos que utilizan nanopartículas o nanoestructuras, sino también diagnósticos.
cómo se pueden hacer nuevos dispositivos que puedan permitir pruebas diagnósticas mucho más eficientes y mucho más ligeras y móviles. Entonces hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar en nuestras comunidades. Luego la parte también de prevención es interesante porque hay muchos dispositivos y muchos tratamientos preventivos en cuanto a la nanomedicina. En fármacos está relacionado y hay también ya hay muchas cosas comerciales. En la energía renovable tenemos tantas aplicaciones en celdas solares, de las que les mencioné, de células emergentes. Hay muchas que ya tienen sus empresas, en especial en Europa, con este tipo de tecnología que se utiliza más para otras actividades como alternativas, como son el poner vidrios que puedan generar energía eléctrica en edificios o tener estas celdas flexibles para tiendas de campaña, para camping. Entonces es muy interesante como todas las aplicaciones. Hay aplicaciones de superficies, no solo en construcción, sino en diferentes etapas de poder ser hidrofóbicas, de poder ser antimicrobianas, productos agrícolas también, de compostaje, de cómo mejoran también los crops, los cultivos. También en armamento y uso militar, de eso hay poco publicado porque obviamente es un tema un poco más secreto, pero sí hay bastante equipo ya producido con este tema. De hecho, podemos ver incluso un traje completo antibalas y protector súper ligero hecho con nanotecnología. Y luego la parte de construcción, pero algo muy importante que les quiero compartir, si es que ustedes no conocen todavía esta página, es una plataforma que se llama StatNano, donde las personas pueden registrar sus productos y sus empresas trabajando con nanotecnología. Y vemos que estos datos son de esta semana. Habían ya 8.879 productos registrados, más de 2.467 compañías en 62 países. Entonces, no es algo del otro mundo, sino es algo que ya se está trabajando ahora y que no solo hay investigadores que están todavía en una fase inicial, como en mi caso, sino que hay ya personas que están implementando esto en productos disponibles alrededor del mundo. Por lo menos en Guatemala nos pasa que muchas veces nos adaptamos a poder comprar la tecnología o importar tecnología de otros países y no desarrollar nuestra propia tecnología. Y eso es parte del chip de cambio que tenemos que promover, no solo en nosotros como investigadores, porque nosotros ya lo sabemos, sino también en poder popularizar la ciencia a otros niveles, a los tomadores de decisiones, a las empresas, a esas alianzas que son realmente estratégicas y necesarias. Y entonces les planteo esto también muy importante, y es que a veces investigamos por investigar o se abre una nueva oportunidad y estamos un poco perdidos. Y una manera muy interesante de poder encontrar un equilibrio es poder pensar en los objetivos de desarrollo sostenible, porque son objetivos que nos ayudan a poder tener un mejor mundo y están con indicadores planteados a 2030. Naciones Unidas estableció estos objetivos. Vemos que hay cero hambre, salud, bienestar, educación de calidad, agua limpia, energía asequible, industrias e infraestructuras e innovación, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, acciones por el clima, vida submarina, ecosistemas terrestres. En realidad hay más que estos que yo coloqué aquí, pero yo aquí coloqué los que identifico que la nanotecnología puede apoyar en alguna manera, ya sea con energía renovable, tratamiento de agua, medicinas, green chemistry, sostenibilidad, tecnología en educación. Entonces vemos que hay tanto por hacer en diferentes áreas que siempre, si reflexionamos que nuestra investigación, nuestro aporte puede estar apoyando de alguna manera, tal vez en una manera muy inicial, pero es de alguna manera en estos objetivos, creo que estaremos enfocados en una buena inspiración para poder trabajar. No necesariamente significa que querramos que nuestro producto o nuestra investigación produzca algo wow, que ya mañana esté en el mercado o que ya mañana pueda llegar a una comunidad, pero pensar que eso va a ser a largo plazo, pero que realmente estamos contribuyendo en un tema que va a ser clave para la sociedad.
Y entonces ya inicia mi parte 3, que es nanotecnología y construcción. Quisiera detenerme aquí un par de segundos solo para saber si hay alguna duda, si alguien quisiera comentar algo previo a pasar a la parte de construcción. Susana, adelante. No escuché. Adelante con la pregunta, adelante. No, bueno, yo no tengo pregunta. Bueno, a mí me gustaría preguntar algo. Estabas mencionando sobre que se puede pasar de grafeno hacia fullerenos, ¿no? Y viceversa. ¿Ese proceso de cambio es difícil de hacer o es un proceso ya casi industrializado donde podemos obtener fullerenos a partir de grafeno o viceversa? ¿O cómo es el proceso para la obtención de Perdón por grafeno? no darme a explicar bien. No me refería a eso, sino solo a especificar como que la forma o el layer de cómo está especificado, no que en realidad podamos transformar de un producto a otro. Solo estaba mencionando como cómo es físicamente la estructura, que una es planar, otra es en forma como circular y otra es como forma cilíndrica. Entonces hay procesos ya industriales de cómo poder desarrollar nanotubos con altas temperaturas, hay procesos de cómo poder hacer grafito, grafeno también a partir de grafito. Por ejemplo, este investigador que es muy famoso por su investigación que ganó el premio Nobel, pero también ganó este premio, no recuerdo el nombre, que es el premio por los experimentos como más tontos o más como divertidos por haber hecho como flotar una rana. Entonces, ese investigador hizo un descubrimiento del grafeno a través de como hacer como por así decirlo, con tape, layers de grafeno. Entonces, en realidad los procesos son diferentes, solo quería especificar como cómo son las formas, para los que no tenían idea de qué eran los tres componentes. Ok, gracias. Y realmente, no, bueno, no sé si lo hayas visto alguna vez, producir fullerenos y producir a lo, al otro pues de carbono es costoso en comparación con otros métodos. Yo he visto, no sé, fullerenos, porque no tengo experiencia. Sí sé que, por ejemplo, en China tienen un buen método para desarrollar nanotubos. Ya no es tan costoso, en especial si son nanotubos de capa múltiple. Sí tienen un buen sistema, la verdad es que los precios han bajado bastante y por eso es que a veces es mucho más sencillo el poder comprarlos que tener que fabricarlos en el laboratorio a no ser que de verdad tengas instalado ya un equipo y que sea todo esa parte de tu investigación. Pero usualmente lo que yo he hecho, yo no tengo experiencia fabricando, sino es comprar los nanotubos de carbono pristinos y luego hacer modificaciones a la pared. Y eso es de lo que voy a hablarles. También otra de las experiencias es comprar los fullerenos y luego hacer modificaciones para poder integrar otras moléculas. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Me encanta tener estas pláticas más interactivas porque si no pienso que los estoy aburriendo. Así que si no hay alguna otra duda, voy a seguir con el siguiente tema. No, de mi parte todo bien, gracias. Gracias. Bueno, entonces la parte 3 de nanotecnología y construcción. Entonces ven que en esta página de StatNano podemos encontrar diferentes productos también categorizados por áreas, desde áreas que son de decoración, de materiales como de repostería, o perdón, de como que decoración más como repellos, morteros, y otros que son más estructurales, como para aguantar fuerza, para fabricar edificios o casas o diferentes productos. Y vemos que en Nano en la construcción tiene entonces esta cantidad de productos, porque previamente les había hablado de productos de nanotecnología en general, sin dividirles como de qué área. En esta diapositiva yo les también esto de la página Stat Nano a día de ayer, creo, o hace 2 días, donde ya hay 838 productos de nano en la construcción.
con más de 40 países. Si pueden ver, ahí aparece México con 3 empresas que ya fabrican algún producto que tiene nanotecnología. Entonces, es súper interesante porque en Latinoamérica ven que no hay muchas empresas con esto, y en Guatemala, de hecho, creo que tenemos un par, como 2, pero realmente no fabrican ahí, sino son importadoras de Grecia, de una fábrica ahí de tintas, y estos productos pues no son fabricados por investigadores locales. Entonces vemos que aquí hay en nano en la construcción algunos de los ejemplos que les puede dar. Este es un material de estructural, estructurales blancos, unos materiales en hidrofóbicos, materiales de concreto que son waterproof, otros que son, la mayoría creo que se dedica mucho a esta parte hidrofóbica, pero también a la parte durable y de estructural. Entonces aquí son algunos ejemplos, ustedes pueden explorar en el tema que más les interese. Y otro de los ejemplos de aplicaciones de nano en construcción son las ventanas de vidrio o los nanofilms, que se pueden utilizar para aislamientos, ventanas inteligentes, por así decirlo, autolimpieza, que son con nanopartículas de dióxido de titanio y otro tipo de nanopartículas. De eso les voy a hablar más adelante porque sí tenemos una experiencia en Guatemala que trabajamos con la Cementera Nacional. Y tanto también, algo muy interesante son los vidrios contra incendios con nanosílica. Lo digo interesante ahora que nosotros estamos con muchos incendios aquí en California. Y bueno, ven aquí estos ejemplos, esta estación de Londres que está con una estructura que utiliza un vidrio autolimpiante, digamos, por medio de nanotecnología. O sea, son cosas que ya existen. Y ven esta imagen de aquí abajo que dice con nano, y no hay el vidrio del coche, como ustedes le llaman, o carro, como nosotros le decimos en Guatemala, está así, se ve bien, y el otro sin nano está lleno de gotas de lluvia. Entonces, creo que hay muchísimas aplicaciones. Pueden ver también esta imagen súper interesante de este mural en esta iglesia que tiene nanopartículas y que van variando su color dependiendo del tamaño, y las nanopartículas de oro, nanopartículas de plata de 100 nanómetros, 50 nanómetros, 40 nanómetros. Son cosas que han sido estudiadas en historia y que son cosas muy antiguas y que a veces no se sabía que utilizaban nanotecnología. Por decirles algo muy curioso, es el azul maya, que es un tinte que de alguna manera los mayas ya utilizaban nano sin saberlo, ¿verdad? Por cómo estaban extrayendo sus pigmentos. En este caso es algo súper interesante que los invito a leer más del caso. Yo lo leí hace muchos años y me pareció muy, muy interesante. Bueno, otra de las aplicaciones son los aislantes, un aerogel de sílica nanoporosos o nanoestructurados. Se reemplaza el líquido amorfo de la sílica gel con aire, dejando el material con 97% de aire en la matriz. Mantas aislantes que pueden envolverse alrededor de tuberías, aplicarse en gránulos translúcidos de placas de yeso, en paredes, en materiales de techos, y encerrados dentro de laminados impermeables. Entonces hay un montón de aplicaciones. Lo único que a veces son muy efectivos, pero muy caros. Estas últimas que les estoy dando aquí son no comerciales, sino algunos casos muy concretos, muy específicos o de investigación. En recubrimientos también hay sílicas o polímeros hidrofóbicos, nanopartículas de dióxido de titanio, que también se pueden usar para recubrimientos, no solo para vidrios, nanopartículas de plata con antimicrobianos y los nanotubos de carbono, que incrementan la resistencia mecánica a la corrosión también y conductividad. Y el grafeno y el carbon black también, que es de esferas como partículas esféricas y no fibras. Entonces es súper interesante todo este tipo de tecnologías. Yo aquí les puse la fuente de la página donde tomé algunos de los ejemplos. Y los materiales de base de cemento son interesantes porque se pueden utilizar también nanosílicas de concretos para materiales más fuertes con menos tiempo y mayor compactación.
Las de dióxido de titanio otra vez, podemos encontrar que esas nanopartículas también pueden utilizarse en este tipo de materiales para hacer concreto con fotocatálisis y reducir la contaminación atmosférica por la degradación de los contaminantes. Y vemos también los nanotubos que pueden ser utilizados para mejorar las propiedades mecánicas, conductivas o eléctricas. Entonces vemos aquí un ejemplo donde están los nanotubos de carbono de capa simple, que son Single Wall Nanotube, y por eso es esta la abreviación, SWNT. Y vemos el módulo de Young de tensión y de elongación. Y luego abajo podemos ver los Multi-Wall Nanotubes, que son, en lugar de que tenga el tubo una simple capa, son múltiples capas, que son lo que les digo que es mucho más barato que comprar el Single Wall. Y también vemos la comparación con el acero y con el Kevlar, y cómo es increíble la diferencia entre el módulo de Young, que es mejor para los nanotubos, y la tensión también. Entonces vemos que con este tipo de materiales como nanotubos podemos crear estructuras más ligeras pero más resistentes. Entonces hay un montón de cosas por explorar. Pero no quiero pasar a lo siguiente sin explicarles un poco lo que son los materiales de base cemento para los que no están relacionados con el tema. Un material de base cemento usualmente entonces está compuesto por agua, cemento, arena, grava, y entonces eso forma el hormigón endurecido. Entonces vemos que tienen diferentes tamaños y pueden ver que el concreto son de un par de micrómetros, el cemento y la arena son, es como va reduciendo el tamaño, y luego vemos la pasta de cemento y el del gel CSH y CH y aire, que ya es mucho más pequeño, y luego las diferentes fases del CSH que ya son a tamaño nanométrico. Y podemos ver esta imagen aquí a la derecha, donde está el cilindro, que es escala macro, y luego vamos disminuyendo a los agregados, digamos, más grandes, a los agregados finos, al clinker y el cemento, y luego ya la red que se forma entre esas uniones de CSH, que es la parte ya química del cemento y cómo va haciendo sus interacciones. Entonces vemos también que hay ciertas maneras de medir cómo está funcionando el material, qué tan bueno es para la compresión. Vemos ahí cómo es aplicada la fuerza hacia el material de base cemento, la tracción, que es hacia afuera, digamos, y la flexotracción, que es hacia los lados. Entonces, esas tres como medidas pueden ser hechas en un material de base cemento para determinar cuál es su fuerza o su durabilidad, digamos, en estas estructuras que se necesita que sean más estables. Por ejemplo, la flexotracción es muy importante para el tema de los terremotos. Entonces vemos que hay aplicaciones no solo porque hay mejores resistencias, también hay menor porosidad de hidratación, pueden producir mejores propiedades térmicas, acústicas, hidrofóbicas, una optimización también eficiencia energética, la prevención de la corrosión, el sellado de fisuras, la limpieza del aire, la fotocatálisis, agua, bacterias, partículas, el prevenir de que se llenen de polvo, suciedad, autorrepararse. Hay tantas aplicaciones que pueden ser utilizadas y que pueden ser investigadas de diferentes maneras. Entonces vemos nanopartículas de óxido de silicio, hormigón translúcido, nanotubos de carbono para coser, por así decirlo, las microfisuras, y el recubrimiento hidrofóbico. Entonces, todas estas son aplicaciones súper interesantes. Hay una profesora muy experta en este tema, que es Maricruz Alonso del CSIC, quien ha sido una mentora para nosotros en que estamos iniciando con este tema de investigación. Entonces, de hecho, muchas de este contenido es de conocimientos que ella nos ha transmitido a través de unos proyectos que hemos tenido juntas y que también les voy a hablar en la parte de alianzas estratégicas. Entonces, la parte de fisuración es la parte intrínseca de la matriz cementicia y se desarrolla en varias escalas
de nano, micro y macroscópica, y luego la nanofisuración, que es consecuencia de la presencia de microporos entre las partículas de cemento y las imperfecciones y defectos en la microestructura de la pasta de cemento, tanto en masa como en las zonas de la interfase. Entonces, en esas zonas de interfase es donde nos interesa que los nanotubos puedan llegar y como unir esas fisuras, por así decirlo. Entonces, los nanomateriales ayudan contra la fisuración y los defectos de la microestructura con adiciones minerales de puzzolana, las nanopartículas, la nanofibra, y eso es lo que les menciono, que rellenan esos huecos entre las partículas de cemento, resultando en hormigones más densos y compactos, impermeables, resistentes y menos fisurables y más durables. Entonces vemos aquí, por ejemplo, las fibras retrasan la propagación de la fisuración y reducen esa fisuración, pero no la eliminan por completo. Entonces podemos aquí ver esta imagen súper interesante de cómo es que están accionando y cómo se pueden ver también por medio del microscopio. Las nanofibras con la pasta de cemento son fibras de adherencia, afinidad química a la superficie, la trabazón relacionada con la rugosidad, la efectividad y eficiencia de las fibras como esfuerzo, las modificaciones del comportamiento y el esfuerzo y varias variedades de fibras y dimensiones geométricas. Hay muchísimas aplicaciones en este campo. Nosotros actualmente solo estamos trabajando con nanotubos de carbono, pero sí queremos incursionar en el tema de las nanofibras de carbono y en el tema de grafeno. Y entonces aquí haciendo más especificando más con el tema de nanotubos de carbono, una de sus ventajas es la tensión que tienen, porque es como les mencioné cuando hicimos la comparación entre los single wall carbon nanotubes, los multiwall y el acero, la tensión es bastante alta, entonces podemos ver que se ha reportado entre 11 y 63 gigapascales, un módulo de Young cerca de 1 terapascal, una tensión de fractura de 280%, un mayor área superficial. Entonces son propiedades mecánicas y químicas que pueden mejorar realmente los materiales de base cemento por todo lo que les mencioné previamente. Entonces hay puntos claves muy básicos que hemos tomado nosotros para esta investigación y como les digo es una investigación bastante reciente porque la retomé cuando llegué a Guatemala y ahora les hablaré un poco de por qué cambié mi tema de celdas solares a este tema de materiales de base cemento. Y entonces el single wall carbon nanotube añadido al cemento produce que los productos de hidratación se conecten al nanotubo y se formen puentes en las grietas, que es lo que les hablo con la parte de fisuración. La compresión mecánica puede aumentar hasta un 10 o un 20%. También el volumen, la longitud y el diámetro del nanotubo afecta las propiedades mecánicas. Un nanotubo con mayor longitud alcanza el mismo nivel de compresión mecánica a menor concentración que los cortos. La dispersión y el método de mezclas también son claves para los nanocomposites y ahí es donde nosotros entramos con nuestra investigación a poder cambiar un poco las paredes del nanotubo y poder funcionalizar para ver cómo acciona con la química del cemento. Pero también hay otro tipo de maneras de activar la superficie de manera más física, por ejemplo, con este ionizador u otro tipo de maneras de realizar. Entonces, aquí podemos ver puntos claves y esta gráfica está muy pequeñita, tal vez no la puedan ver, pero básicamente es un review súper interesante. Aquí me faltó la referencia, pero espero ponérselas en el YouTube para que la puedan tener o al correo si a alguno le interesa, porque esta es una tabla que resume todos los estudios que se han hecho con nanotubos de carbono de capa múltiple y simple, el porcentaje que se ha utilizado, los investigadores, que aquí está la referencia de cada uno de los artículos, y las propiedades que ha mejorado, tanto propiedades de tensión, de compresión, de flexura, de dúctiles, de fractura, de energía, del módulo de Young. Entonces ven que es súper interesante. Nosotros nos enfocamos en la parte de compresión, pero hay muchas otras estudios que necesitan ser desarrollados. Entonces, no sé si tienen alguna duda o si puedo pasar a la parte de alianzas y regresamos otra vez al tema más específico de lo que trabajamos nosotros con Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿No se han dormido todavía?
No, aquí estamos, se Aquí sale. estamos, todo muy claro. Excelente, qué bueno. Entonces, vamos a seguir. A mí sí me gustaría preguntar algo, perdón. Sí, sí. Entiendo cómo funciona, pero sí me gustaría saber la aplicación. O sea, me gustaría saber si, por ejemplo, cuando hacen la mezcla de cemento, ¿ustedes agregan estos como aditamentos o es más como cuando ponen un impermeabilizante? O sea, ¿cómo se aplica? Ahora en la siguiente, en la parte 5, les voy a contar un poco de dos aplicaciones muy concretas que hicimos, una con nanotubos de carbono y otro con nanopartículas de dióxido de titanio, y ahí te voy a dar más ejemplos de cómo se puede aplicar. Y para darte una adelantadita, básicamente depende del tema. Por ejemplo, con las nanopartículas de dióxido de titanio las pusimos como mezcladas con el cemento y con otros agregados para un mortero. Y luego en la parte de nanotubos modificamos las paredes de los nanotubos y probamos diferentes dosificaciones, digamos, tipo de nanotubos con grupos funcionales y lo mezclamos con el cemento, con los agregados gruesos, finos y luego ya medimos la mecánica de compresión. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Ya más adelante te enseño fotitos para que sea mucho mejor. Entonces voy a pasar a la siguiente, que yo creo que como estudiantes de licenciatura o de posgrado, algo muy interesante que tal vez nunca nos hablan durante la carrera, o por lo menos yo la verdad es que no recibí mucha capacitación con este tema como ingeniera química, y es las alianzas estratégicas que tienen que existir entre la industria y la academia con algunos temas. Entonces, hay algo muy interesante que es la responsabilidad social empresarial, y es una contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas. Y generalmente porque quieren mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. Entonces muchas veces esas empresas no tienen, digamos, la capacidad en recurso humano para poder hacerlo, y tal vez sí tienen el equipo, a veces no tienen el equipo, y entonces es buena estrategia poder unirse con grupos de investigadores que puedan hacer ese buen equipo para investigar en temas que los dos grupos acuerden. Entonces hay un tema muy interesante que se llama la quíntuple hélice de la innovación. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de eso. No, yo no. Gracias. Usualmente lo más común era decir la triple hélice, y entonces la triple hélice era academia, gobierno e industria, y que esa interacción iba a traer como cosas más innovadoras y productos mejores. Esto se usa mucho en el tema de innovación y de emprendimientos, y este tema como más fuera de lo académico, pero sin embargo ven que la academia es súper importante aquí. Y entonces, últimamente ya no se habla de una triple hélice, sino de una quíntuple hélice, que considera también la parte ambiental y la parte de la sociedad. Entonces, una vez tengamos esa quíntuple hélice como en conjunto, podemos desarrollar cosas mucho más innovadoras y mejores. Y creo que esa responsabilidad social empresarial que tienen algunas empresas es lo que nosotros tenemos que tomar como ventaja para poder aliarnos. Entonces vemos en el caso de Cementos Progreso, que es de Guatemala, fueron con quien encontramos una buena estrategia, y entonces nuestra colaboración con USAC CETEC inició en 2013. En enero de 2013 colaboramos con una especialización que nosotros en Universidad de San Carlos de Guatemala desarrollamos con diferentes profesores invitados de fuera, y también profesores que se habían ido a especializar a nanotecnología que estaban ya en Guatemala. Hicimos este programa, y Cementos Progreso colaboró para poder hacer ciertas cosas pequeñas, porque es construir la confianza. Entonces ellos ayudaron con parte del material que se iba a impartir a los participantes. Muchas personas de su equipo llegaron a recibir el curso, y entonces así empezamos a crear confianza y con temas de capacitación. Luego en 2014 también colaboramos con un congreso de nanotecnología que desarrollamos en Guatemala. Y en 2015 también colaboramos con una investigación, una tesis de grado en el tema de nanopartículas de dióxido de titanio. Y ahí empezamos ya a hablar
justo estos 2 años habíamos trabajado cosas de capacitación y en 2014 empezamos a finales de 2014 a hablar de cómo ya desarrollar investigación en conjunto y entonces empezamos a escribir propuestas de investigación en conjunto y gracias a estas colaboraciones también por medio de estos congresos conocimos profesores que nos fueron como dando la mano en este tema y algo muy clave para nosotros fue conocer al doctor Pedro Serena del CSIC en España. Él nos vio que Cementos Progreso estaba patrocinando nuestro congreso y nos dijo, bueno, conozco una profesora que es muy buena, que es Maricruz Alonso, del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción, que considero que podríamos ingresar a alguna propuesta juntos y hacer investigación con la Alianza Cementos Progreso, porque en ese tipo de grants piden que no solo participe una universidad extranjera, porque es un grant pagado por España, por el CSIC, por Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y entonces también pedían que hubiera una empresa extranjera interesada. Entonces, en este caso estábamos ya, digamos, las partes listas para colaborar y escribimos una propuesta de investigación de nanoconstrucción para el desarrollo sostenible. Era una propuesta bastante sencilla, muchas de las fases eran más de colaboración y de capacitación, pero nos permitió también tener esa asesoría de expertos en el tema, porque yo hasta 2013 estaba terminando mi maestría, imagínense, terminé en 2015 mi doctorado, pero siempre no me desligué de la Universidad de San Carlos, sino seguía colaborando en mis tiempos libres para videoconferencias, para organizar estas actividades de proyectos de investigación, escribir propuestas. Y hay muchas cosas que se pueden hacer online y yo creo que este año las estamos explorando todas debido a la pandemia. Y claro, en 2015 es que escribimos una propuesta de investigación para la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología también, el tema de nanopartículas de dióxido de titanio con morteros y temas de capacitación más de tipo formación. Y fue en 2016 cuando justo nos aprueban este primer proyecto, que es el Multisit, con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, y empezamos ya con Cementos Progreso, la Municipalidad de Guatemala y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ese año nos rechazaron también la propuesta que hicimos con el Grupo de España, pero algo muy importante que quiero que aprendan y que tal vez tampoco nos lo dicen mucho en la carrera es que cuando uno falla, cuando las cosas salen mal, hay que seguirlo intentando. La perseverancia es algo muy importante para todas las áreas de su vida y para un investigador la paciencia y la perseverancia es súper importante porque los experimentos no salen a la primera. A veces hay que fallar y hay que seguir intentando y hay que seguir intentando y entonces justo nos integramos para seguir mejorando esa propuesta y nos aprobaron en 2017, enero de 2017 iniciamos con ese ICOP y aparte escribimos otra propuesta para TUAS y en 2017 también iniciamos con esa propuesta, en 2018 inició la propuesta TUAS, en 2017 fue que la ingresamos. Así que así es como hemos podido colaborar con ellos. Aquí ven algunas fotografías de las especializaciones de 2013, 2014, los profesores internacionales de España, de Costa Rica, el profesor José Vega, que tiene un laboratorio de nanotecnología muy avanzado en Costa Rica, el Nanotec, y de hecho es lo más avanzado en Centroamérica por un nivel muy superior. Y esperamos encontrar, como decía el profesor Alfredo, esa red latinoamericana que nos permita generar alianzas y mejorar en condiciones que tal vez nosotros no podemos solitos avanzar. Entonces vemos aquí en 2016 esta otra capacitación que tuvimos, otro congreso. Aquí en medio de azul está el doctor Pedro Serena, del que les hablo, que nos presentó a la doctora Maricruz, que está justo en medio de esta fotografía. Ella ha sido un gran apoyo para nosotros y nos hemos podido integrar no solo con el grupo de ingeniería química, sino también con otros grupos multidisciplinarios que también trabajan nano, como son el doctor Giovanni Ramírez de física, de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de USAC, y con otros profesores de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Entonces ha sido interesante esa dinámica. Y aquí está un ejemplo de algo que hicimos juntos, que son nanopartículas de dióxido de titanio y un aditivo hidrofóbico para mejorar las propiedades de autolimpieza.
Este proyecto fue un gran aprendizaje y de hecho todavía estamos haciendo repitiendo algunas de las partes experimentales porque subimos el paper y nos pidieron una modificación en la metodología y estamos ahí a todo vapor. El doctor Eduard Guerrero, que es el que está al 100% ahora en la Escuela de Ingeniería Química con estos temas y están avanzando muchísimo. Entonces vemos que en este tipo de aplicación lo que se hace es mezclar las nanopartículas de dióxido de titanio con el cemento y generar el mortero por medio de un mezclado como normal, pero luego también hacemos un agregado de rodamina tipo B para poder evaluar sus propiedades de descontaminación. En una lámpara UV se mide durante cierto tiempo y se van calculando los criterios de autolimpieza utilizando una norma de un ensayo italiano. Básicamente se miden a las 0 horas, a las 4 horas y a las 24 horas y luego podemos medir en días, muchísimos días. Medimos casi un año de este tipo de productos y ahora estamos haciendo una réplica de las primeras 24 horas con otro tipo de técnica para agregar la rodamina. Y vemos que aquí hay criterios de cuando se determina que un material cumple con la actividad fotocatalítica, de si es menor de R4 es mayor de 20 y de 45%, y entonces vemos aquí que hay criterios para poder calcular esta actividad fotocatalítica. Hay otro tipo de métodos también mucho mejores y más avanzados, que es ya medir el poder en una cámara, poner los gases contaminantes y ver cómo actúa y cómo va reduciéndose por la descomposición con el material. Es súper interesante, pero no tenemos el equipo en Guatemala. En España, el Instituto Eduardo Torroja de la Construcción lo tiene todo, está súper equipado y estoy segura que en México también han de tener bastante avanzado este tema. Como resultado de lo más importante que puedo decirles es este artículo científico que ya está en revisión y un potencial ensayo para una aplicación en un paso a desnivel de Guatemala, que estamos trabajando con una municipalidad para poder evaluar ya en tiempo real. Hicimos también una evaluación fuera de la lámpara UV, sino con irradiación solar. Estos resultados todavía no los tenemos publicados, pero ahora queremos escalar a algo mucho más grande con este paso a desnivel y no solo como una estrategia de poder hacer investigación, sino también de hacer un fomento y visibilización de la investigación que se ha desarrollado y decir si se puede hacer nano en Guate y si se puede hacer en colaboración academia-industria. Y esta es la segunda parte que les voy a hablar muy leve porque en la siguiente fase les voy a hablar más detalles de esta investigación, que es de nanotubos de carbono para mejorar las propiedades de resistencia en materiales de base cemento. Nosotros aquí les doy el ejemplo del aminotiazol que utilizamos para poder sintetizar y funcionalizar este material. Y aquí hay algunas fotos de una estancia que hice en mi universidad de doctorado, solo que como postdoctoral, en la que pude sintetizar más de este tipo de materiales y caracterizarlos con un equipo que no tenemos en Guatemala, que es el RAM. Y entonces, en este caso, tenemos ya un artículo científico aprobado y una vinculación academia-industria efectiva con un potencial proyecto nuevo con el tema de grafeno y fibras de carbono con el doctor Eduard Guerrero por parte de USAC y con los aliados estratégicos de Cementos Progreso. Antes de iniciar con la parte más específica del paper y de lo que hicimos en el tema de nanotubos de carbono, me gustaría conocer si alguno de ustedes tiene alguna duda de la parte de alianzas estratégicas. No, todo bien. Gracias. Algo muy interesante es que las alianzas estratégicas, y que no le mencioné muchas veces en las universidades, hay una unidad que se llama vinculación, fomentación de estrategias entre empresa e industria, entonces, y academia. Estas son como la oficina que ustedes tendrían que buscar o los investigadores para poder hacer esas alianzas estratégicas y quien une como estos dos mundos. Entonces aquí en la parte más específica, este es un póster muy interesante que presenté por primera vez en Twitter. Ahora que está de moda hacerlo todo online, me inscribí a este XChem,
que por cierto los invito a participar el próximo año, y al buscar la cuenta en Twitter se llama LatinXChem, y es un congreso que se hace virtual. Este fue el primer año con pósters, y toman algo así como la Royal Society, American Royal Society, que hace un concurso de pósters en Twitter cada año, desde hace 3 años. Entonces es súper interesante, es simplemente inscribirse, y luego un día tú puedes publicar tu póster con el hashtag y tag del congreso, y entras ya al concurso para poder premiar el póster. Y lo más interesante es que entras en contacto con muchos investigadores, y ahora que estamos solo en vía virtual y a veces es difícil hacer esa dinámica de estar no solo como una vía exponiendo, sino también estar teniendo retroalimentación. Estas dinámicas como Twitter son bastante interesantes en estas épocas de COVID, donde no puedes estar en un congreso presentando en persona y explicando tu póster y intercambiando. Así que los invito a participar en estas experiencias. Y bueno, ya contándoles un poco de este tema, nosotros hicimos una publicación este año en junio de 2020 en la revista Materialia del Sevier, donde hablamos de los efectos de las adiciones de nanotubos de carbono pristinos, o sea, sin nada, nanotubos de carbono con oxidados y nanotubos de carbono con tiazol, y evaluamos sus propiedades mecánicas de compresión. Como ven en el paper hay muchos coautores. ¿Por qué? Porque tenemos, primero estoy yo, que trabajé la parte sintética de la funcionalización de los nanotubos y caracterización, también la parte de estructura del paper, y luego está Eduard Guerrero, que ha sido un investigador que se integró hace un año a este tipo de proyectos, y ha sido un gran aporte. Él estudió su doctorado en Puerto Rico y está ya ahora en Guatemala al 100% y trabajando a futuro con el tema de grafenos. Luis Velázquez, que es el gerente de CETEC, del centro donde trabajamos en Cementos Progreso. Jasmine Cardona, que es una estudiante que puso su mayor esfuerzo para hacer unas pruebas de mecánica de resistencia. Ricardo Posadas, que hizo un estudio previo, y Catherine Callejas también, que hizo la parte de la mina e intentar hacer la caracterización. Sin embargo, tuvimos muchos problemas, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Más allá de solo la parte química y física, es como contarles estas experiencias porque les puede servir de retroalimentación para saber que no todo es tan fácil o tan complicado, sino que a veces hay que encontrar ese equilibrio. Y algo muy interesante que les quiero contar es de Oksana Karisova. Ella está en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así que seguro la han de conocer. No sé si tienen contacto con ella, pero ella fue la que realmente nos inspiró a hacer esta primera investigación en el tema de nanotubos con aminotiazol, pero de una manera diferente, porque normalmente la síntesis de este tipo de estructuras se hacía por medio de utilizar ácidos muy fuertes a reflujo. Y esta investigadora trabajó una funcionalización de nanotubos con diferentes sales de urea, utilizando urea en lugar de estos ácidos. Y así fue como una estudiante un día me dijo, que es Catherine Callejas, la que ven aquí en el paper, me dijo, yo quiero trabajar en el tema de nanotubos. Teníamos un proyecto de poder implementar nanotecnología a materiales de construcción, pero uno de los requisitos era que fuese más amigable al ambiente. Entonces, me dijo, yo leí este paper, de hecho leí una tesis que derivaba de este paper, y me dice, es súper interesante poder trabajar con este tipo de síntesis diferente, tenemos la capacidad de poder hacerlo en Guate. Así que así fue como nos surgió la idea de poder hacer esa síntesis y utilizarlo en el tema de construcción. Y algo súper interesante es que aparte de esta investigadora, no utilizó este tipo de nanotubos para construcción, pero sí tiene publicaciones en el tema de cemento. Yo he intentado contactarla y todavía no he tenido suerte, por si alguna de ustedes la conoce. Y bueno, en resumen, nosotros hablamos de propiedades de compresión mecánica de cementos. Estamos iniciando y, como les digo, es algo nuevo para nosotros, porque realmente ven que pudiésemos haber medido flexión,
tracción, pudiésemos hacer estudios también de conductividad, porque algo muy interesante con estos materiales de base cemento es que no solo pueden ayudar a la resistencia, sino también como pueden ver la piezoresistividad, y eso significa que sin tener que hacer una prueba de destrucción, como es una prueba de compresión en la que se hace fuerza para ver hasta cuándo se destruye un material, se puede por medio de conductividad solo medir cómo está transfiriendo, digamos, esas cargas, y eso puede dar una idea de cómo se está deformando, porque hay una relación entre la deformación que va sobre el tiempo y cómo va cambiando la transferencia y la conductividad. Entonces es súper interesante y eso es a lo que vamos más adelante. Y en este proyecto nosotros nos enfocamos solo en la parte de compresión, que es lo que más desarrolla la empresa. Utilizamos tres tipos de nanotubos, los de pared múltiple con oxidados, con COH, los funcionalizados con tiazol y con la síntesis con una reacción ecológica con urea en lugar de ácido tradicional, y los nanotubos pristinos de referencia. A todos estos nanotubos les hicimos su caracterización por medio de infrarrojo, de Raman, de difracción de rayos X y de TGA. Y entonces se agregaron diferentes proporciones de los nanotubos de carbono, desde 0.01, 0.03 y 0.05%, y además se empleó un superplastificante, que es un polímero ramificado. Y vemos aquí cómo son las estructuras teóricas del nanotubo de carbono con el tiazol, que está por medio de Raman, identificamos que estaban aproximadamente... por medio de TGA identificamos que estaban aproximadamente un tiazol por cada 39 carbonos, un carboxílico por cada 1000 carbonos. Entonces esa era como las estructuras que teníamos, y vemos algo muy interesante, y es que el nanotubo con tiazol formaba muchos aglomerados con el superplastificante y el agua, y esto se reflejó también en las mecánicas, en la mecánica de compresión. Vemos que en este caso hicimos todas sus caracterizaciones. Les enseño aquí a la izquierda, arriba está el TGA, donde podemos ver los nanotubos. Ven que no cambia mucho, excepto por el nanotubo con el tiazol, que se degrada mucho más rápido que los nanotubos de carbono pristinos o el oxidado. Y en verde pueden ver la mina tiazol, que es obviamente su temperatura de descomposición es menor de 200 grados, pero ya funcionalizado con el nanotubo puede alcanzar el nanotubo mucho más resistencia térmica. Vemos también la parte de Raman, donde hay dos bandas muy características de los nanotubos que se ven ahí, la D y la banda G. Y entonces esa como diferencia entre las dos bandas también nos ayuda a caracterizar los materiales. Podemos ver también el tema del XRD que se hizo también en Cementos Progreso. Los otros dos temas los trabajamos en la Universidad de Castilla-La Mancha con apoyo de una beca postdoctoral de Fundación Carolina, y la parte de los infrarrojos de los tres componentes. Aquí vemos también que se hizo un estudio, en realidad lo hicimos posterior a las mecánicas de compresión, que hubiese sido mejor hacerlo antes, pero realmente, como les digo, esto fue todo un aprendizaje para nosotros, de experiencias, de errores y de cosas por corregir y por hacer mejor. Entonces aquí hay una relación entre el superplastificante y el nanotubo de carbono con los diferentes nanotubos. Hicimos una prueba con los de 0.01% para ver cuál era la absorbancia de cada uno, para estudiar la dispersión también. Y en esta gráfica de aquí pueden ver la mecánica de compresión a 3, 7 y 28 días, tanto del nanotubo de carbono pristino, oxidado y de tiazol. Y aquí pueden ver en esta gráfica el resumen del control, que es un cemento sin nada, el blanco, que tiene ya el superplastificante, el de nanotubos de carbono oxidado, y el nanotubos de carbono con tiazol. Si ven, los resultados no son muy prometedores.
y nos hacen pensar nuevamente cómo redireccionar esta investigación para hacer una mejor dispersión, para evaluar cómo está afectando este superplastificante las propiedades del nanotubo de carbono ya en la mecánica del cemento, y cómo también el dañar la estructura de la pared del nanotubo nos puede afectar en cuanto a la compresión de los nanotubos, porque recordemos, cuando hacemos la síntesis, esta síntesis química, también estamos rompiendo y dañando no solo la pared, sino podemos dañar también el largo de los nanotubos. Y hablábamos desde el principio de poder hacer nanotubos mucho más largos para poder cerrar esas fisuras, o para poder como coser de esas fisuras. Entonces, al agregar en conclusión, al agregar este 0.01% de nanotubos de carbono, se mejoró la mecánica de compresión en los cementos tipo Portland de Guatemala a 3.867 PSI y 5.212 PSI, lo que representa un 5 y un 2% a 7 y 28 días respectivamente. También se hicieron las pruebas del ultravioleta visible y el superplastificante con diferentes dispersiones, y el rendimiento de la compresión mecánica de los nanotubos se evaluó con referencia a esta interacción no covalente entre el superplastificante policarboxilato y la matriz de cemento. Para esto todavía tenemos que hacer estudios de morfología que consideramos claves para poder evaluar qué es lo que está sucediendo en la estructura de cemento. Pero fue nuestra primera experiencia, la verdad ha sido de mucho aprendizaje. Aquí un agradecimiento muy especial, primero a la Escuela de Ingeniería Química, la Facultad de Ingeniería, donde yo todavía sigo colaborando como afiliada. El doctor Eduard Guerrero, que se integró a la investigación de una manera muy fuerte, apoyando con sus conocimientos, y a las estudiantes Jennifer Pais, Catherine Callejas, Jasmine Cardona, que han estado involucradas en estos procesos, que ahora ya no son, perdón que aquí no puse el título, ya son ingenieras. No sé si tienen alguna duda, escucho ahí el micrófono. Susana, que tenemos a Oxana, ya se conectó. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Mucho gusto, me alegra mucho conocerla finalmente. La había escrito por ResearchGate porque parte de sus publicaciones son las que nos inspiraron para realizar este primer experimento en nanotubos de carbono funcionalizados por medio de urea con tiazol, y luego hacer las pruebas mecánicas de compresión, que como puede ver no fueron tan efectivas, pero estamos aprendiendo en este proceso. Y bueno, aquí también el equipo de Cementos Progreso, licenciado Luis Velázquez, Roberto Díaz, Ricardo Posadas, Carmela Barrientos, Shirley Torres y Elvis García. Mencionarles también que las estudiantes de Ingeniería Química ya se graduaron, ya son ingenieras químicas, estudiando su maestría, alguna de ellas. Y también, por supuesto, el apoyo de la doctora Maricruz Alonso, el doctor Pedro Serena, Gloria Pérez y Ana Guerrero por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos han asesorado de parte del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción, y también a mi profesor Fernando Langa y el licenciado, ya doctor Luis Miguel Arellanos, que también me asesoraron en la síntesis y funcionalización y caracterización de los nanotubos en esta beca corta postdoctoral de Fundación Carolina. Y ante todo, TUAS también, que nos ha apoyado con esta investigación y el poder publicar algo tan sencillo que no tenemos en Guatemala, es como pagar las publicaciones cuando son de acceso abierta. Tampoco tenemos acceso a algunas bases de datos, entonces TUAS nos apoyó con pagar esta publicación, con la fee de publicación, con poder comprar algunos equipos que necesitábamos, y también ya tenemos óxido de grafeno con el que vamos a poder seguir continuando estos estudios. Y bueno, yo creo que por el tiempo, la última parte se las voy a leer muy rápido. No sé si tienen alguna duda de momento. No, todo bien, gracias. Ya entendí más o menos cómo lo aplicaban. Qué bien, me alegra. Entonces También todo bien. Gracias.
Entonces voy a pasar a la siguiente parte así muy breve porque me encantaría que al final habláramos con la doctora Oksana acerca de sus experiencias. Ya nos quedamos en backstage, pero les quiero, eh, tengo también un niñero aquí que me cobra tiempo extra, entonces no me puedo tardar mucho tiempo más, pero les cuento aquí un poco algo muy importante que no quería finalizar sin decirles, es la parte de los nanomateriales y la seguridad. Todos los trabajadores, tanto en el laboratorio como los trabajadores de construcción y demolición, tienen que estar preparados con ciertos requisitos. Los nanotubos de carbono no son peligrosos si son embalados en un sólido o una estructura estable. Debe siempre haber un historial del uso de las nanopartículas, ya que el polvo puede ser potencialmente peligroso. Y también es importante ver la toxicidad de los materiales, que dependen tanto de su composición química, de la solubilidad, de otras sustancias contenidas, la forma de la partícula, y hay varios potenciales riesgos también de la exposición en aerosol o en polvo, en especial, como les mencionaba, durante la construcción o demolición. Entonces, es importante ver también el tipo de forma de las partículas y las fibras que son más delgadas, por ejemplo, más delgadas que un micrómetro y más largas de 5 a 10 micrómetros pueden penetrar los pulmones y a veces es difícil expulsarlos por los mecanismos normales de protección. Yo no conozco mucho de este tema, pero les pongo aquí una grafiquita que puede ser un poco más fácil para que nosotros comprendamos, que es cómo funciona esta etapa de célula macrófaga y cómo puede atrapar, por así decirlo, y hacer ese efecto de fagocitis, donde la célula es capaz de extraer, de como cerrar, digamos, la partícula y extraerla del cuerpo gradualmente. Y lo que sucede es que cuando la fibra es demasiado larga, entonces hay una fagocitosis, frustrada, y entonces eso no ocurre y es más difícil de remover. Entonces, es importante que exista este como cuidado, en especial con los HANS, que son los de High Aspect Radio Nanomaterials, y que es el término que incluye los materiales que son nanotubos de carbón. Y lo más importante, aquí pueden ver el uso en la construcción, esta gráfica, y qué tan peligroso es. Los más utilizados son los films en la escala, no son tan peligrosos, la sílica amorfa, y luego ya vamos con los nanomateriales como de plata, los de titanio, como los que les hablé que hablamos para las propiedades fotocatalíticas, y por último ya los nanotubos y los HANS. Pero eso no significa que no tengan que trabajar con eso, sino simplemente hay que seguir guías de seguridad y los proveedores deben de dar datos de las sustancias, el tamaño y la forma, se debe balancear el riesgo-beneficio, grabar siempre los datos de los materiales, hacer unas medidas de control siempre con protección personal por medio de máscaras, de mascarillas. Vemos que ahora ya con la pandemia todos estamos acostumbrados a usar mascarilla en todo tiempo. Entonces es interesante poder tener este cuidado, en especial cuando se manejan tipo de polvo en la parte de construcción o demolición. Y también en el laboratorio, pues siempre los cuidados que se tienen, yo creo que como los que están el día a día como químicos, ya mantenemos cuidados con guantes y con el equipo de protección, mascarillas necesarias. Así que con esto yo termino de aburrirlos y les doy mi correo, mi página de Facebook, donde tengo un fanpage abierto para dudas no solo de aspectos científicos, sino también de becas, de acceso a becas y de oportunidades de colaboración. Mi ResearchGate y mi LinkedIn también lo dejo por aquí y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Susana, por la plática. Bueno, pues la doctora la invité, no sabía, me disculpo, doctora Oksana, que usted había trabajado con cementos y nanotubos de carbono, y hasta que lo mencionó Susana es que pues nos enteramos. De hecho, trabajamos en la misma universidad, Susana, y por eso Puse una foto de ella en su universidad. eso dije, aquí está, y la invité a que se conectara. Entonces, muy bienvenida, doctora Oksana. Yo no sé, Susana, si le quieres compartir la diapositiva donde mostraba su trabajo de ella, para que sepan qué términos estamos queriendo que
bueno, quieres preguntarle algo. Adelante. Sí, me encantaría. Vamos a ver si logramos regresar a la diapositiva. Les comentaba que en nuestra investigación, mi especialidad es en energía solar y en la parte de células solares y materiales moleculares como porfirinas y grafeno. Y regresé a Guatemala en 2015 a trabajar en el tema más basado en cemento, porque tuvimos el apoyo de Cementos Progreso. Y una de las estudiantes que estaba a mi cargo leyó una tesis que estaba inspirada en sus publicaciones. Y así fue como en esta publicación específica de nanotubos de carbono con sal de urea en lugar de utilizar las técnicas tradicionales. Nosotros queríamos utilizar química verde y poder aplicar nanomateriales de construcción con otro tipo de técnicas. Y así fue como nos enteramos de su investigación y pues yo la sigo todo lo que está haciendo con respecto a materiales de construcción también. Y fue como nos inspiró para poder sacar esta publicación en la que evaluamos los efectos del nanotubos de carbono pristinos, oxidados y con tiazol para las mecánicas de compresión de los materiales de base cemento. Bueno, yo me quedo aquí. Yo creo que ya terminé la... No sé si alguien tiene dudas, si la doctora Oksana tiene algún comentario. Si no se escucha, doctora Oksana. No sé. ¿Cuáles preguntas tenías? Disculpa, es que no estaba conectada ahorita en unos segunditos. Bueno, muy No sé. rápido. Adelante. Sí, solo contarle que hemos utilizado su investigación como inspiración para iniciar temas de nanotubos de Ah, carbono. ok. Sí, sí, escuché, sí, sí, escuché, es que nada más que ahorita me estaba así como cortando, pero eso sí escuché. Qué bueno que te gustó todo esto, sí. Sí, bueno, quedamos en comunicación entonces ahora para poder trabajar tal vez alguna colaboración más adelante con estos temas. Con todo el gusto, sí. Por supuesto que estamos en contacto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? No, todo bien, la verdad, te explicaste muy fácil, aunque no soy del área, trabajo con fuleranos, pero no en construcción y nanotubos, pero la verdad entendí muy bien lo que querías explicar. Me alegra. Esa era la idea, poder darles un background completo y que cualquier persona que se conectara de diferentes temas pudiese comprender algo tan sencillo desde los nanomateriales, los nanotubos, porque son útiles en el tema de construcción, los cuidados que se deben de tener y las aplicaciones que se pueden generar. Y Sí, también, más importante, los errores que nosotros cometimos y lo que se puede mejorar en este tipo de investigaciones. Sí, muchas gracias, muy buena exposición, se agradece. ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario para la doctora Susana? Bueno, pues yo tengo una, bueno, es un comentario. Con respecto a lo de la funcionalización, la idea es hacerlo como más soluble o que se enlace a otras de las moléculas de los compuestos que conforman el cemento. No, ¿Cuál es la finalidad? la finalidad era mejorar la dispersión para que pudiese funcionar mejor en el cierre de las fisuras, también en la morfología, en su interacción con el superplastificante. Entonces hay mucho todavía por estudiar en cuanto a la funcionalización de nanotubos en este tipo de aplicaciones, ya que se ha hecho más en mejorar la dosificación o el tipo de superplastificante, pero no en las modificaciones de la capa de la pared del nanotubo
para este tipo de proyectos. Entonces, uno de los retos que nosotros tenemos a continuación es poder comprender más las acciones del superplastificante en la parte de la química del cemento con la interacción del nanotubo, poder mejorar esa dispersión y poder mejorar también no solo la mecánica de compresión que ya está súper estudiada, sino también las interacciones para la conductividad y para poder estudiar estos estudios no destructivos por medio de la piezoresistividad. Muy bien, gracias Susana por la respuesta. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Recuerdo que me dio curiosidad. Cuando hiciste la prueba, utilizaron 0.01% de nanotubos, ¿verdad? Usamos varias dosificaciones, desde 0.01, 0.03 y 0.05. Sí, realmente para allá mi pregunta, si habían hecho con otras dosis y que habían obtenido. Sí, hicimos con otras dosis. La que mejor resultado nos dio fue la de 0.01, pero sí hemos hecho con otras dosis y por eso les enseñé también un review en la parte de cuando les enseñé más lo que se ha hecho de este tema, porque sí hay varios como optimizaciones. Usualmente las cantidades pequeñas son las que han funcionado mejor. También depende de otros factores como la dispersión. Entonces, cuando hablamos ya de materiales que queremos llevar a ser comerciales, importa mucho también la cantidad que se emplee, porque eso va a afectar si realmente es factible hacerlo económicamente viable. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Aquí aplica que entre menos cantidad de nanotubos mejor, ¿no? Sí, menos relativamente, 0.05 es lo que mejor ha dado a nivel histórico. A nosotros nos dio 0.01, pero creemos que podemos mejorarlo al mejorar la dispersión. Y esto implica mejorar con qué los están, ¿cómo se dice? Lo que le pegan, digamos, a las paredes. Sí, mejorar los grupos funcionales, mejorar las técnicas también para no ser tan invasivos y no romper tanto la pared, no destruir tanto la pared, mejorar la técnica en la que hacemos la aplicación tanto del agua y luego del polímero. Entonces sí, hay muchísimas cosas por mejorar. ¿El ensayo se hace como en una pastilla, Susana, o algo más grande, algo más real? Nosotros hicimos cubos pequeños. Usualmente las normas de Guatemala, que es Ecuaguanor, establece ciertos ensayos con cilindros más grandes, pero nosotros hicimos una adecuación que de hecho ya la tiene Cementos Progreso dentro de sus estándares. Son cubos de 1 pulgada, creo que son 1 pulgada cúbica. Y hacemos muchos, hacemos al menos 5 de cada tipo y diferentes medidas. 6 más, sí. Imagino que se tiene que sacar estadística, ¿no? Por eso son muchos ensayos. Sí, ese ha sido el reto. Pues muy bien, muchas gracias nuevamente, Susana. Envío un correo donde va la dirección de la doctora Oksana y pues ya, ojalá y se pueda pues establecer esta colaboración, ¿no? Sí, De hecho, okay. ese es nuestro plan. Muchas gracias. Sí, doctora, gracias a usted. Me quedo muy emocionada. Muchas gracias de verdad por la oportunidad, doctor Alfredo y doctora Oksana, y a todos los asistentes. Me llena de energía saber que hayan podido comprender bien la charla y conocer en lo que estamos y lo que planificamos hacer a futuro.